Hola, buenas. El día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 25 del texto de Porrúa, en qué sentido es soberano el Estado. Primero que nada, Porrúa postula a la soberanía como un poder estatal, un poder supremo, por ende es un poder que está por encima de todos los otros. Y a partir de aquello vemos que también la soberanía tiene un apartado interno, o más bien un carácter interno y un carácter externo. El primero de ellos, que corresponde al carácter interno, se puede entender como que está inserto dentro del Estado y la comunidad política. Y bueno, ahí también vemos que es un poder rector, un poder de orden, un poder que rige. Por ende es un poder que se impone a todos los otros poderes, por ejemplo, poderes sociales, poderes públicos, ya que son esos mismos adherentes a la soberanía propia, por esencia propia, mejor dicho. Y bueno, después está el carácter externo que en vista, por ejemplo, de la teoría de las relaciones internacionales, vemos de que la soberanía no es suprema. Entiéndase como el poder mismo del Estado. No hay un Estado que tenga más soberanía y que se imponga jerárquicamente sobre otro, sino que todo lo contrario. Ahí es donde nace lo que es el poder soberano y el Estado soberano, ya que al estar sujeto al derecho internacional, se entiende como Estado soberano o poder soberano que todos tienen el mismo poder, que todos son iguales, por ende no hay uno que se imponga sobre el otro. Y bueno, en el mismo capítulo nos encontramos las objeciones que hace Duguit, quien tiene su doctrina jurídica, quien se opone a que no debería existir una dominación entre hombres, ya que todos son iguales. Por ende, critica de dónde viene ese origen de la soberanía, quién es el titular que maneja la soberanía, por qué un poder supremo está sujeto al derecho, por ejemplo. Y en respuesta a aquello, Porrúa nos explica y nos dice de que el origen de la soberanía es un derecho natural, es de origen natural. Eh, bueno, previamente se tiene que tener la existencia o creación de un Estado para que exista la soberanía, obviamente, ya que es parte de su esencia, es cualidad del Estado el tener soberanía, es su facultad propia. Y ahí se responde la segunda pregunta. ¿El titular de la soberanía es el mismo Estado? Ahí se rechazan las doctrinas absolutistas, por ejemplo, que postulaban de que la soberanía era adherente de los gobernantes, por ejemplo, en una situación monárquica, o bien la teoría de Rousseau, quien decía de que era el pueblo quien tenía la soberanía, pero que en representación y por voluntad general le entregaban esta soberanía a los gobernantes. Bueno, ambas teorías son rechazadas porque el titular de la soberanía es únicamente el Estado. Y bueno, después, ¿por qué un poder supremo está sujeto al derecho? Lo podemos ver desde ambas partes. Primero, en un ámbito interno, la soberanía está sujeta al derecho constitucional específicamente, y es porque la soberanía ayuda a conseguir el fin del Estado, propicia lo necesario para que se obtenga el bien público temporal. Por ende, es una limitación que le pone el propio derecho a la soberanía para conseguir este bien público. Si no existe ese bien público, no existe la soberanía. No hay una relación con ello. Y bueno, en el apartado externo es obvio que está sujeto al derecho internacional por perdurar la paz, por tener el cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico en un sistema internacional, por ejemplo. Y bueno, la sumisión que tiene la soberanía al derecho, ya dijimos, en el apartado interno es el constitucional, en el apartado externo es el derecho internacional. También lo podemos explicar como que la soberanía no implica un poder de dar órdenes, sino que de definir y aplicar en pos del bien público. Ya lo mencionamos también. En sí el capítulo nos dice respecto a la sumisión que tiene la soberanía al derecho, cómo es que se regula. Podemos mencionarlo de esa forma, a través de la actividad estatal, por ejemplo. El bien público y la soberanía están involucrados en la actividad estatal. Y bueno, todo eso encamina
a través de las reglas y el ordenamiento jurídico a conseguir el bien público temporal. Y bueno, el capítulo se basa en eso más que nada. En vistas generales se explica de mucho sobre la soberanía como poder supremo y qué características tiene esta. Esto es todo y espero que